Hola gente, ¿cómo les va? Un saludo para todos, bienvenidos a La Huella Guitar. Sin duda uno de los momentos más bajos para el rock clásico en su historia fue a finales de los 70, con el nacimiento de nuevas corrientes de música que poco tenían que ver con la guitarra, como por ejemplo la música disco. Si a eso le sumamos la muerte de figuras como por ejemplo Bon Scott o John Bonham y el momento tan crítico que atravesaban bandas como por ejemplo Black Sabbath, pues eso hace que prácticamente esta música no tuviera ningún futuro. Sin embargo, lo que ocurrió fue una auténtica revolución, ya que en Inglaterra empezaron a aparecer montones de bandas reivindicando el rock clásico, y con la ética punk del háztelo tú mismo, grabaron lo que hoy se recuerdan como grabaciones míticas y desde luego muy influyentes en el devenir del heavy metal de los 80. En este vídeo vamos a hablar de la corriente llamada New Wave of British Heavy Metal, sin duda una corriente determinante en el devenir del rock de la década de los 80. Hablaremos de 10 bandas, algunas de ellas consiguieron llegar a lo más alto, otras no, de su manera de tocar la guitarra eléctrica, de sus discos, de sus canciones, en fin, todo un movimiento que hay que recordar. En el número 10 de nuestra lista tenemos a Tygers of Pan Tang. Seguramente si no eres un aficionado de este estilo de música, sea un nombre que no te suene para nada, pero grabaron grandes discos en esos 3-4 años que duró esta corriente, como por ejemplo Wildcat o Spellbound. Escuchamos uno de los riffs más cañeros de este disco. Sin duda lo que todo el mundo recuerda de Tygers of Pan Tang es la presencia de su guitarrista John Sykes, guitarrista de técnica increíble que luego formaría parte de Thin Lizzy y, como no, de los Whitesnake de 1987. Tampoco hay que perderse para nada la voz, sobre todo en ese Spellbound segundo disco, de John Deverell, un cantante con una potencia increíble en la voz. Y hay que decir que su tercer disco, The Cage, aunque sigue siendo también excelente, es más comercial y ahí ya se nota ese pequeño cambio que todas estas bandas dieron hacia ese año. Sin duda el caso de Praying Mantis es el de una banda que debería haber merecido más suerte. En aquella época solo sacaron un solo disco, el disco Time Tells No Lies, en el que puedes encontrar quizá el lado más comercial, el lado más melódico de la New Wave of British Heavy Metal, con temas como por ejemplo Cheated, donde encontramos esas armonías a dos guitarras características de Thin Lizzy. Quizá esto era lo más llamativo de aquella corriente, que cada grupo sonaba de una manera muy personal que les distinguía del resto. Hay que decir que Praying Mantis estuvieron a punto de grabar el tema I Surrender, que luego popularizaría una banda como Rainbow, pero cuando supieron que estos estaban ya grabándolo en el estudio, pues se echaron para atrás. Uno de los grupos más influyentes de esta New Wave o British Heavy Metal fueron Angel Witch. Su trabajo nos recuerda más a un sonido más oscuro a lo Black Sabbath y desde luego está en el espectro opuesto a una banda como Praying Mantis. Sin duda, auténticos pioneros, ya que en su sonido encontramos ya esas raíces que luego tendría el thrash metal. No sé si será casualidad o no, pero el hecho de que esta canción se llame Angel of Death y de que contenga un riff que nos recuerda bastante a ese de Metallica en For Whom the Bell Tolls, pues hace que la categoría, la etiqueta de pioneros, se la podamos asignar todavía aún más, seguramente compartida con la banda que vamos a hablar ahora, Raven. Sin duda Raven fueron auténticos pioneros en estilos como el speed metal, dando ese, digamos, velocidad a los temas y esa energía tan difícil a veces de capturar en los discos. Si escuchas álbums como por ejemplo Rock Until You Drop o Wipe It Out, te das cuenta de que es normal que a su estilo le llamaran rock atlético. Y es que los hermanos Gallagher, no me refiero a los de Oasis, sino a los de Raven, salían con atuendos deportivos al escenario, ya que lo que hacían prácticamente se asemejaba a una auténtica competición con sus instrumentos. Toda esa energía que había ahí acumulada, desde luego, fue un auténtico paso adelante para que otros estilos como el speed metal se fueran creando. Otra de las bandas que tuvieron más notoriedad en aquella corriente en aquellos primeros años 80 fueron Girl School. Llamaba la atención desde luego el hecho de que era un grupo formado íntegramente por mujeres, algo inédito en la época. Lo cierto es que sus canciones
canciones tenían bastante gancho, ¿no? Temas como por ejemplo Come On Let's Go, Hit and Run o Please Don't Touch son canciones que desde luego se te quedan enseguida. He escogido su gran versión del tema Race with the Devil de Judas Priest porque es que Girl School hacían grandes versiones. Han escogido temas a veces tan distintos en su repertorio como por ejemplo Touch de ZZ Top, el Bomber de Motorhead o como no, Staying Alive de los Bee Gees. Un grupo como Samson siempre será recordado por ser el grupo donde cantaba Bruce Dickinson, luego en Iron Maiden. Sin embargo, sus dos discos Head On y Shock Tactics son desde luego dos discazos. La producción era la que era, pero desde luego las canciones están ahí y oír cantar ya a Bruce Dickinson en ese registro del que ahora hablaremos es algo que no tiene precio. Aunque quizá lo que más llamaba la atención de este grupo, al menos en directo, era su batería, que iba con el rostro cubierto por una máscara y tocaba dentro de una jaula, hay que reconocer que el núcleo importante del grupo lo formaban Paul Samson, el guitarrista y líder, y Bruce Dickinson. No sé si sabrás la anécdota de que Bruce Dickinson grabó los primeros temas de ese primer disco Head On, en realidad en un registro mucho más bajo. Cuando el productor lo escuchó, les dijo que tenían que subir las canciones 2 tonos al menos, lo cual hizo que Bruce Dickinson tuviera que cantar en un registro altísimo que desde luego ya nunca abandonaría en un grupo como Iron Maiden. La historia de Diamond Head es desde luego para escribir un libro. No tuvieron mucha suerte en su momento, pero el hecho de que después Metallica cogiera muchas de sus canciones e hiciera versiones de ellas, pues hizo prácticamente que les tocara la lotería. Si escuchas su disco Lightning to the Nations, te das cuenta de que es un auténtico discazo, a pesar de que él incluye solo 7 canciones. Lo cierto es que esta banda en su momento no tuvo nada de suerte y su disco Lightning to the Nations prácticamente se vendía después de los conciertos. Lo vendían en una funda blanca en la que ni siquiera aparecía el nombre ni las fotos del grupo ni nada. Así que desde luego fue muy difícil que esta banda se hiciera más grande, lo cual hizo que desde luego se convirtiera en un auténtico disco de culto. Bueno amigos, pues llegamos a nuestro top 3. 3 bandas que sin duda el marco de la New Wave o British Heavy Metal se les quedó corto. Es decir, bandas que llegaron al estrellato total y que evolucionaron de maneras distintas, pero desde luego con un nombre ya más importante que el de la propia corriente que formaron. Deciros si os gusta este estilo, que en nuestra próxima entrega en El Guitarrista Nocturno hablaremos de un clásico como es Wheels of Steel, de Saxon, desmenuzando sus canciones y contando algunas anécdotas de él.